Vamos a hablar de los cigarrillos electrónicos. Los vapo. Los vaporizadores. Sí. Hay varios modelos, ¿no? Yo el primero que vi... No tengo idea, querido. No tengo idea. Yo el primero que vi fue como el lápiz. ¿En serio? Como un Es que fumaba... Luis Alberto Heber. Bueno, también. Era como un cigarrillo distintos. electrónico. Porque Pero- son distintos. Claro, ese quema tabaco, ¿no? Claro. El vapo es vapor. Bueno, justamente, va a estar con nosotros Mauricio Minacapili, que es experto en tabaquismo. Vamos a estar charlando sobre... Ahora viene el gato y lo microfonea. Sí. Vamos a estar charlando sobre todo esto y especialmente para Rose. No, sí, esto Sí. es un poco un gusto. Es on demand. Es Sí. on demand, pero No. creo que le va a servir a mucha gente porque yo estoy convencida y inicio mi campaña. Perdón, Mauricio, ahora te ponchamos, pero yo no estoy pudiendo con esto. Tengo los mismos síntomas. Siento que es el mismo perro con distinto collar que el cigarrillo. Y estoy preocupada por la salud de No, los chicos. pero creo que es con un collar un poco más... Sí, tiralo. No, Con un collar sí, un poco no. más seductor. ¿No? Perdón, voy a hacer un spoiler Dale. porque yo estaba repasando, yo este tema lo veía venir y me acuerdo que en 2019 Philip Morris se lavó la cara, puso una campaña que decía Unsmoke y ya había invertido $6.000 millones para financiar este producto. Que supuestamente iba a ser no tener que fumar, no tener los perjuicios, pero recientes estudios, y ya nos dirá Mauricio, están demostrando que esto es mentira. Bueno. Mauricio, Bienvenido, con esta Mauricio. introducción Bienvenido y a derribar larguísima. mitos, Mauricio. Me gustó que arrancara con un caso de la vida real, ¿no? Sí. Sí, Está sí, buenísimo. acá. Te voy a Bien. pedir al final ¿Cómo- que me digas cómo ¿Cómo empezaste a dejar. usarlo? Mira, bueno, empiezo. Me sí, gusta como que empieces herramienta- como como herramienta para Mira, dejar que- ahí va. Yo fumaba, un asco, ¿no? Pero fumaba empecé a fumar a los 15 de forma regular todos los días. Yo ahora tengo 29, hasta julio del año pasado fumaba casi 2 cajas de cigarros por día, de 20. Ahí está. Un montón. Me fui de viaje y dije, voy a aprovechar esta oportunidad para hacer un consumo. O sea, tuve varios intentos de dejar de fumar, no podía, porque realmente es muy fuerte mi adicción. Y dije, voy a probar en este viaje a cambiarlo por el vaporizador y gradualmente después cambiarlo por un vaporizador sin nicotina y finalmente dejar de fumar. O sea, sí, como método de transición. Ahí está, como método SS. No estoy pudiendo. Traté de dejar esto y ¿Y siento estás los consumiendo mismos las dos a la síntomas. vez? No, sí que no. Cambiaste un consumo por el otro. Sí. Bien. Ahí está. Bien. Hay como varias aristas. Es verdad que al principio fueron introducidos al mercado como una alternativa más sana y como una herramienta para el cese, pero las dos han sido demostradas de que no, que los que en realidad lo que pasa es un cambio del consumo, ¿tá? Cambian uno por el otro, o hay mucho consumo dual. Dual, de consumir Bien. las dos cosas a la vez. Claro. Sobre todo los que lo usan como herramienta para dejar de fumar. Y después, de que es una alternativa más sana, eso es... ¿Es menos dañino o no es menos dañino? Bueno, tienen componentes muy similares al tabaco, que dan cáncer, que son carcinógenos, pero estos productos son hace muy nobles, hace muy poco que están en el mercado. Claro. Si vos, el día de hoy... Somos ratas de laboratorio. Claro, exacto. Si el día de hoy aparece un nuevo producto para causar cáncer, van a pasar años, 10, 15, 20, 30 Claro. años. Sí, sí. ¿Tá? Para la comunidad científica le costó demostrar que el cigarro causaba cáncer. Hoy en día nadie le cabe duda. Y en los 70 recién se demostró que causaba cáncer. Y esto es lo mismo. Ya sabemos que tienen sustancias que son dañinas a nivel oncológico, ¿no? Tenemos que esperar 10, 20, 30 años más para decir, mira, al final sí daban. Y que respecto a la enfermedad cardiovascular, que es otro de los grandes problemas la primera causa de muerte por tabaco, las enfermedades cardiovasculares. La Ya salud sabemos- pulmonar y las enfermedades cardiovasculares. Tenemos claro, la cardiovascular, lo pulmonar y lo oncológico, Bien. los cánceres. Lo cardiovascular ya sabemos que lo afecta. ¿tá? Y más que teniendo los que tienen nicotina, ¿tá? Porque la nicotina es un factor de estrés oxidativo a nivel de los vasos y que aumenta la presión arterial. Se Y observan casos de hongos, ¿no? Que eso Sí. es distinto al mecanismo del cigarrillo de quema. Y de tabaco. tiene, claro, como esto en realidad, cuando hablamos de vapor, coloquialmente hablamos más del vapor como el gas del agua, ¿no? Esto en realidad, hablamos de aerosol, que son de compuestos grasos, como la glicerina, ¿tá? O el propilenglicol, que es un derivado del petróleo, y un montón de componentes más que al vaporizarse el pulmón los interpreta como un cuerpo extraño,
los encapsula en sus células y genera mucha inflamación. Ok. Hay una enfermedad aguda con el consumo de esto que se llama EVALI, que es el consumo brusco durante varios días seguido de mucho, genera una inflamación del pulmón grave que causa insuficiencia respiratoria y eventual muerte. En Uruguay todavía no tenemos ninguno documentado, pero en el resto del mundo están un montón documentados. Cuando decís un hongo, que es tipo un Cordyceps de Last of Us. No, por suerte no. Y en realidad los hongos, no, quizás que no sé de dónde lo leíste, cómo lo interpretaste, pero lo que se ve más es esa enfermedad que es autoinflamatoria del cuerpo frente a estos cuerpos extraños. Claro, mi Bien. fuente es TikTok. Debo decirte, acá tenemos al director Bueno, de quizás unidad que de hay algo de tabaquismo. scripto que todavía puedo Ok. no saberlo y que está publicado recientemente. Es todo muy Sí, novel. yo quería hacer una pregunta para los compañeros de Rosina. ¿Existe el tener como el vapeo pasivo? Sí, ¿tá? Es dañino. ¿tá? Retírate, por favor. Sí, sí. y Nunca más, ¿eh? por, Nunca más acá, ¿eh? por normativa en Sí. Uruguay le cabe la misma normativa que El los cigarro. productos de cigarro y la marihuana. ¿tá? No se puede usar en lugares cerrados. Nos estás matando, Ah. Rosina. Me está matando vos a mí. Y ese es por otro lugar que entró la industria. Porque al principio decían que no, Claro. que era menos dañino y Era como vapor. que se salteaba las normativas y se podía usar adentro. Y muchos lo usaban, no, Se como sigue estoy usando, encerrado, ¿eh? lo uso adentro. Y de hecho hay muy poca fiscalización, Sí, sí. hay muy poca información de que no se puede usar, que la normativa... Bueno, pero había senadores de la República que justamente vapeaban en lugares cerrados, o vapeaban en el Palacio Legislativo y defendían su derecho a hacerlo, ¿no? En ese escenario fue un poco Sí. diferente porque no Estamos era... hablando de Luis Alberto Heber. Sí, no fue vapeo, fue lo que usaba... Cigarrillo era- electrónico. Tabaco. No, fue Ah. Se llama producto de tabaco calentado. Ah, ok. Que Sí, él tiene hizo acá la tabaco. demostración, Sí, vimos esa demostración que Sí. tiene tabaco y se calienta. Esos productos actualmente, al día de No están- hoy, están regulados en Ah, Uruguay, ok. pero nadie los ha importado ni ha vendido. Todo lo que se venden entran, Claro. son que se los trae particular o de contrabando, lo que sea, pero están regulados, pero nadie los ha importado. todavía. Mauricio, tengo dos preguntas. Primero, si la intervención de, por ejemplo, las grandes tabacaleras invirtiendo en esto muestran, y que yo veo que el consumo viene mucho por los jóvenes, o sea, que de alguna manera son conscientes de los riesgos que trae el cigarrillo, pero tal vez no perciben el riesgo de estos productos. ¿Vos dirías que es como el nuevo cigarrillo? Lo que sería, históricamente, las tabacaleras han hecho un montón de campañas publicitarias, mejorando sus productos, entre comillas, agregándole filtro, agregándole el light, el mild, Sí. todas las cosas que fuimos sacando después sabiendo que en realidad no eran ni más suave, ni menos nocivo, ni nada, y apuntando a diferentes consumidores. Y siempre los consumidores, hoy vos lo dijiste, vos empezaste a fumar a los 15 años. En Uruguay, un menor de edad acceda a un cigarro, en realidad no debería ser legal. Y aún así lo hiciste porque la edad de consumo siempre son los jóvenes. Uno de los... Nosotros para... Falta de personalidad, sí. nosotros para... Bueno, la presión de pares es un gran componente, ¿no? Nosotros para eliminar esta epidemia que es el consumo de tabaco y nicotina tenemos como dos grandes puntos de ataque. Uno es que no empiecen a fumar más gurises y otro que dejen los que ya fuman, las personas que ya fuman, dejen. El tema que a la industria no le sirve eso. Nosotros en Uruguay estamos en torno al 9% de jóvenes escolarizados que consumen tabaco. En la misma cantidad, 9% también son los que consumen dispositivos electrónicos. Bien. Quizás no sé qué edad tienen ustedes, pero recordamos que en el 2000, yo cuando empecé el liceo, estábamos en 50% de jóvenes fumaban. Claro, Ya no. ya en el 2017 liceo ya sos doctor. Bien, estamos con Mauricio Minacapelli, que es coordinador de la unidad de tabaquismo del Hospital de Clínicas. Te saco un poco del vapo porque quería preguntarte, en mi época cuando alguien se iba, que también se fumaba en el liceo, como todos, ¿no? Y en el recreo se fumaba, siempre que uno se iba a Brasil o al Chuy, traía como novedad el cigarro mentolado. Ah. Y se decía, no fumes mentolado porque te vas a quedar estéril. Ese era uno de los mitos que surgía de los tolerados, así que daba disfunción eréctil el Sí, mentolado. el mentolado, único. El mentolado. En realidad el tabaco por sí da disfunción eréctil porque para la erección necesitamos vasos sanos. Claro. Y de hecho había una campaña por la vuelta que era enfocada en eso también, por ejemplo. ¿Tá? Pero es un Y mito. Es un mito, lo del mentolado, sí. Bueno. Pero sí, los mentolados son mucho más adictivos, Claro. son más fáciles de fumar, no te dan todo lo abrasivo que da el cigarro, es mucho más Es otro tolerable. sabor también en la boca, obviamente, ¿no? Y tiene una acción a nivel del cerebro, el mentol con la nicotina, que lo hace mucho más adictivo. Ya te quiero trasladar una pregunta de la audiencia, pero antes te quería preguntar, porque esto obviamente en Uruguay hay una fuerte política antitabaco, obviamente no se piensa por ahora
regular estos productos ni hacer que se vendan, pero sin embargo vos los conseguís y los conseguís en cualquier lado y así como se piensa con otras industrias, como por ejemplo con la marihuana, de que de repente regulándola vos vas a poder tener un mejor control y vas a poder tener un producto de más calidad, ¿cómo ves esto? O sea, ¿se debería regular el mercado? Porque en definitiva acá está la prueba de que podés acceder por distintas vías. Personalmente y regionalmente es lo que estamos yendo a una no regularización de estos productos y en realidad habría que ir a una fiscalización más agresiva porque como decís vos, se venden en todos lados. No se venden, como se dijo en algún momento sobre el contrabando, que se venden en la feria de Palo Solo, no. Vas a cualquier kiosco y están a la vista y eso es una falta de fiscalización. Claro. De hecho, se usan en lugares cerrados. Vas a cualquier restaurante, baile, lo que sea, y se están usando en lugares cerrados. Pero por un desconocimiento, no es que el dueño del local diga no se puede, no, es por un desconocimiento. Claro. Bien, te pregunta Juan, un oyente, ¿el tabaco, o sea, el tabaco de armar, de armado, hojilla, sí, es menos dañino o más sano, como se suele decir? No, en realidad el tabaco en sí, la planta, es una planta que tiene sus toxinas y cualquier cosa que nosotros hagamos combustión, si nosotros fumamos la planta que sea, Orégano. va a ser dañino para el pulmón porque estamos inhalando Claro. directamente, es como un caño de escape, como respirás el humo de eso, Sí, está sí, sí. monóxido de carbono y todas las toxinas que vienen con eso. Claro. Ujú. O sea, no importa si es con filtro o sin filtro. Exacto, de hecho cuando se instalan los filtros en los cigarros, vimos un mayor daño porque la gente lo podía fumar mucho más y los tiraba más. Entonces Claro. estaba mayor consumo, mayor daño. Yo Bien. tengo una pregunta que es muy personal, pero así como sé que en el clínicas y en las mutualistas están obligadas a prestar el servicio de cesación de tabaquismo, quiero preguntarte, en mi caso, que sabes mi antecedente y me recorrió con el cigarrillo y que particularmente tengo una adicción fuerte, perdón que lo personalice, pero ¿qué estrategia sería la mejor para dejar de fumar? Bueno. ¿Vaporizador? Y también puedes explicar cigarrillo convencional. Todavía con respecto al vapo internacionalmente, ya se están intentando extrapolar lo que se venía haciendo con el cigarro. En Uruguay tenemos, como decías bien recién, todos los centros deben tener una unidad de cesación, que las cubre por lo general el Fondo Nacional de Recursos, y tenemos dos tipos de medicamentos. Una que es los chicles de nicotina, que son una nicotina sintética, medicinal, que sirve para paliar los síntomas de abstinencia, y bupropión, que compite con los centros del placer en el cerebro de la nicotina. Y ¿Parches? después, los parches en Uruguay no hay nadie que los importe. Ah, ok. Parches. Desde el 2016 no hay parches de nicotina. Los parches de nicotina funcionan muy bien, sobre todo para la persona que tiene un cese forzado, por ejemplo, que es internado por X cosa, Claro. no puede fumar, te pones eso, pero en Uruguay no, desde el 2016 no hay. Y están en tratativas de traerse de vuelta. ¿La nicotina es parte del tabaco? ¿Está en Sí. el tabaco, en la planta del tabaco? Sí, está en la planta del tabaco. Por eso hay muchas formas de administrarse. Nosotros, porque está en Uruguay, solo se fuma el tabaco, pero en otras partes del mundo se mastica, se inhala, como se inhala el rapé, si le suena, o el tabaco masticado, que eso Sí, es sí. más del sur de Estados Unidos. Bien, perfecto. Y en el caso de la unidad de cesación de tabaquismo de clínicas, ¿cómo está marchando? ¿Tienen casos? ¿Es exitoso? Sí, ¿Qué trabajos tienen? ¿Qué línea? la realidad es que la mayoría de los pacientes que llegan a una unidad de tabaquismo ya vienen con varios intentos y son los más difíciles de cesar. Ujú. Tenemos pacientes que vienen por voluntad propia a dejar de fumar, como también otros usuarios que por un caso puntual, enfermedad, necesidad de cirugía, todo eso, con diferentes niveles de motivación, también concurre con nosotros, que a veces no tienen tanta tasa de éxito, porque lo que más aporta a la tasa de éxito es el nivel de motivación que tenga la persona. Claro. Y el apoyo de las redes. ¿Y la ¿no? hipnosis sirve? No hay ¿No? nada de No, evidencia. no, Hay un no. montón de gente que hace hipnosis. Bueno, Pero yo tengo un cuñado, mi evidencia- cuñado hizo con Paquita Pachi. Tony Camo y Tony después de Camo. fumar durante 2 años, más o menos, y después volvió. Pero es la Sí. predisposición, ¿no? A mí me A dijeron hacer- que su gestión. Es muy personal. No Para mí podemos decís, extrapolarla vos para todas las pagás una personas. guita como un boludo y vas enfrente al teatro con Tony Camo, te expones a esa humillación y bueno, entonces después dejás de fumar. Y ¿no? bueno, esa es la sugestión, Es ¿no? que- Claramente. Por eso, ¿Tá? obvio. Pero como el científica, nosotros no podemos decir ni por sí ni por no. Científicamente sabemos que no funciona. Científicamente está comprobado que no, decís. Que no, porque Ok. hay mucha variabilidad interindividual. Bien, Claro. claro. Bien, ¿y qué consejo le darías a alguien que quiere dejar de fumar? O sea, dos cosas. Por un lado, si es mejor el método de cortar de una
o si es progresivo, y por otro lado, cómo se transita ese momento de que depende del grado de adicción que tengas, pero de irritabilidad, de desesperación, de llanto que te puede venir. Bien. Lo que preguntaste, el cese abrupto de dejar, bueno, hoy ya no fumo más, contra el gradual, que ir descendiendo a poco, no hay diferencia de uno con el otro, eso lo elige el paciente o la persona, como lo hacen mucha gente, lo hace, todos conoceremos de alguien que dijo un día se despertó y dijo no fumo más y no fumo nunca más, la mayoría de la gente lo termina haciendo así. Caso de éxito. Sí. Absoluto, obvio. Sí, sí. Que ir dejando a poco es más difícil. No necesariamente, depende de la efectivo. persona. Es muy individual y los dos tienen la misma tasa de éxito. Mira. ¿Tá? Y con respecto a la otra pregunta, ¿cómo era? Perdón. Depende del grado también de adicción que tenga cada uno. Pero una persona que tiene mucha adicción, que tiene un montón de emociones y quiere ser funcional en el día con sus tareas, ¿qué pique se le puede dar para eso? Ahí está, ahí sí nos concentramos más en la parte de adicción física, porque después tenemos también emocional y social, del consumo en contexto de grupo. Y esos a veces son los más difíciles de tratar, porque para la adicción física, esos síntomas de irritabilidad, de malestar, de insomnio, de temblor, sudoración, el tratamiento farmacológico funciona en esos grupos de pacientes. ¿Estudias también sobre los efectos del consumo de la marihuana? No, eso es por parte de toxicología. Claro, pero muchos consumen marihuana con tabaco. Sí, mezclado. Eso en Uruguay es no es tan frecuente es frecuente, pero no es tan frecuente como el resto del mundo, sobre todo por el tema de la vehiculización. Sí, el acceso y la vehiculización, depende de cómo se consuma la marihuana, si consume en hojas, en hashish o en la manera que se fume. Pero hay un consumo dual, sobre todo por el método de consumo que es el fumar. Ya sé, te voy a dar un ejemplo práctico. Ya sé que me dijiste que todavía no hay evidencia y que nosotros, quienes fuman vaporizador, son la generación que en el futuro va a demostrar si son cancerígenos, qué tan nocivos son. Pero, por ejemplo, yo noto que si fumo, o sea, los efectos físicos de que están los dientes más limpios, de que no tenés olor, son obvios, pero noto que cuando hago ejercicio me hacía mucho más daño el cigarrillo, o sea, me faltaba más respiración que con el vaporizador. ¿Hay alguna evidencia de que por ejemplo, que el vaporizador sea más nocivo en algún caso que en otro? No, de hecho, en la parte respiratoria, en el consumo agudo, es un poco lo que se ha evidenciado, que es más nocivo el vapeo en parte, pero con el consumo brusco, que es esa enfermedad que hablábamos de inflamación pulmonar. Pero en principio la capacidad funcional está disminuida en los dos consumos. Bien. Una cosita más que quería agregar, porque también estamos hablando mucho de la salud, pero también tenemos la parte ambiental de los vapos, que la mayoría son descartables. Y ahí estamos descartando plásticos de un solo uso, litio de un solo uso y todas las grasas que tienen los líquidos, ¿no? Lo que son los líquidos. ¿Cómo es un día en la unidad de tabaquismo del Clínicas? O sea, no es una sala de emergencia, no es que llegue la gente... No se puede fumar adentro. En la zona de los hospitales no se debería fumar en Uruguay. Y en realidad la poliquínica funciona los martes de tarde y los viernes de mañana, y atendemos pacientes tanto que vienen por consulta ambulatoria, que pueden ser usuarios tanto de ACE como de mutualista, porque pagan, se paga un arancel que realmente es muy bajo, ronda en torno a un ticket mutual, y te atendés, se pagan en torno a 500 pesos, 6 sesiones son, y nosotros hacemos tratamiento individual. El Fondo Nacional de Recursos, por ejemplo, tiene acá en el centro tiene atención en grupo, y que depende mucho de las características personales individuales de cada persona, que prefiere individual o grupal. Y también atendemos pacientes que están internados, que tienen síntomas de abstinencia y que es tratar esos síntomas. Mauricio, si yo te escribo, por ejemplo, quiero ir a este viernes, ¿hay cupos o es como pasa en el mutualismo, que hay veces que estás...? No, la poliquínica de tabaquismo tiene una agenda bastante amplia y flexible, y no suele ser, porque la importante es la motivación, a veces es muy puntual y dura muy poco, entonces eso nos importa muchísimo, que la persona pueda acceder enseguida que tiene esa motivación. Ya está haciendo gestiones, Humeloch. Bien, vas a sacar ahora, bien, me parece bien. No, yo te quería preguntar, ¿qué pasa hay gente que se agarra por fumar cáncer a los 57 y hay Mirta Legrand sigue fumando y no le pasa nada y le va perfecto? Fuma en los almuerzos, incluso en los cortes dice que fuma como loco. Y no tiene ningún tipo de efecto nocivo por el tabaco. Bueno, habría que ver también la percepción de salud individualmente de cada persona, es independiente de esa misma persona, ¿no?
Pero la realidad es que el tabaco mata al 50% de sus consumidores y enferma al 100%. Quizás que a veces que interpretamos cierta enfermedad periodontal, Claro. mal aliento, porque si no lo interpretamos como una enfermedad, pero Claro. sí. Ah, No, y EPOC, gente que, por ejemplo, deja de fumar 30 años, hace 30 años dejó y sigue teniendo consecuencias. O sea, consuma lo que consumas va a ser, algún daño te va a hacer, aunque no sea cáncer. y hay daños que son más precoces, que uno deja de fumar y rápidamente se revierten y son similares a la población general, pero hay daños que no. El EPOC es uno de los daños que es, una vez que está hecho, es casi que irreversible. Bien, excelente. Muchísimas gracias, Gracias. Mauricio Minacapili, Gracias a coordinador de la ustedes. unidad de tabaquismo del Clínicas. Te estaré Eh, escribiendo. Bueno, Te van a estar escribiendo. Yo me felicito porque dije bien tu apellido, si no me corregiste en ningún momento. no, todo bien pronunciado. Bien, gracias por venir, gracias por tomarte el tiempo. Gracias, Bueno, totales. gracias a ustedes. Bien, muy bien, nosotros seguimos.